Con la ayuda del Señor queremos considerar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y sabemos cómo comenzó la iglesia en Corinto, y eso tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 18. Eso podemos leer algunos versos para ver cómo comenzó la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo allí llegó con el Evangelio también, guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice que Pablo estaba entregado por entero, dice, a la predicación de la palabra de Dios, testificando todo. Y ahí muchos se convirtieron por esta palabra que el apóstol Pablo había predicado. Verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero como vemos también había oposición, porque así es cuando una iglesia que va a levantar, cuando hay santos que van a crecer, y así el enemigo también se opone. Pero dice que muchos creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Sí, tal vez en un momento Pablo también se desanimó por la oposición, por lo que se levantaban, pero el Señor también estaba allí para alentarles. Dice, yo estoy contigo, y yo tengo, dice, mucho pueblo todavía. Así que hay que quedarse y hay que seguir predicando, dice. Así le alentó el Señor al apóstol Pablo. Y así con estos que se convirtieron, comenzó la iglesia en Corinto. Ahí comenzó la obra del Señor. Y más tarde, cuando la iglesia en Corinto se desordenó, entonces Pablo le escribió esta carta. Ya estaba formada la iglesia, ya comenzó la obra, habían escuchado la palabra, pero por el camino esta iglesia se desordenó. Entonces Pablo le escribió esta carta, la primera epístola a los Corintios, y le escribió desde Éfeso en el año más o menos 57 después de Cristo. Y vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8 y 9. Ahí vemos que Pablo escribió esta carta desde Éfeso. Le escribió. Dice Primera de Corintios, capítulo 16. Bueno, vamos a leer desde el verso 7.
Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Pablo desde Éfeso le escribe y le dice, las iglesias de Asia le mandan saludo. Y también dice Priscila y Aquila, porque ellos también habían llegado allá en Corinto y así le conocían a Priscila y Aquila. Así que ellos también mandaron saludo a estos santos. Y al escribir Pablo esta carta, entonces ahí le pone estos saludos del mismo apóstol Pablo, también de los santos, y en especial manera dice Priscila y Aquila. Qué hermosa la comunión, qué hermoso es ese amor entre los santos. Y bueno, y sabemos que esta epístola, hermano, es una epístola de orden. Pablo escribió para poner en orden esta iglesia. Por eso es una epístola de orden y de corrección, porque vemos la iglesia dividida. La iglesia en Corinto ya estaba dividida, tomando por cabeza a hombres y no a Cristo. Se había dividido, dice, en cuatro grupos rivales, como tenemos en el verso 12 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así estaba dividida en cuatro grupos desiguales. Y eso nos da a entender también el grado de espiritualidad que ellos tenían. Como Pablo dice más adelante, eran niños y niños desordenados. Por eso el apóstol tenía que escribir esta carta para ordenar. Y de entrada Pablo presenta el proyecto divino. En estos primeros 3 capítulos el apóstol presenta el proyecto divino. Y el proyecto es lo que Dios se había propuesto hacer. Este es el proyecto, es lo que Dios se propuso hacer. Dios se propuso edificar un templo, la morada de Dios en esta tierra. Este era el proyecto divino. Dios se propuso edificar un templo, la morada de Dios en esta tierra. Y todos los salvados, todos los lavados con la sangre de Jesús, hermanos, formamos ese templo, la morada de Dios. Dios deseó, así como en la antigüedad, Dios pidió a Moisés para levantar el tabernáculo. Dice, hay que levantar, dice, un tabernáculo, una morada, un santuario. Y allí dice, yo voy a habitar. Yo habitaré, dice, en medio de mi pueblo. Ese fue su deseo, habitar en medio de su pueblo Israel. ¿Qué le parece? Y entonces Moisés comenzó a juntar los materiales y así se levantó el tabernáculo. Y dice que cuando el tabernáculo estuvo levantado, entonces Dios descendió en gracia y moró allí, dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca y el propiciatorio, donde estaban los querubines, y allí se colocaba la sangre sobre el propiciatorio. Y allí Dios bajó en gracia y ahí moró. ¿Qué le parece? El Dios Santo, morando en medio de un pueblo pecaminoso, pero también un pueblo redimido, y la sangre es lo que le habilitaba para estar allí. Y así también hoy, hermanos, nosotros formamos ese templo, en la morada de Dios acá en la tierra. Dios mora en medio de nosotros, todos juntos formamos ese templo, y Dios mora en medio de nosotros. Y es otra vez por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre nos limpió y esa sangre también nos mantiene limpio, nos habilita para estar en la presencia
de Dios. Por eso estamos, hermanos, en esta mañana con libertad. Estamos en la presencia de Dios con libertad, con confianza. Estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. Estamos gozándonos en la presencia de un Dios vivo y verdadero. Estamos cantando, estamos adorando. Y este es el gozo de Dios y también es, hermanos, nuestro gozo. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, para morada de Dios en el Espíritu. Y Pablo presenta a estos santos corintios el proyecto divino. Dios se propuso hacer así, dice, hacer de ustedes un templo, una morada, una sola morada. Y esta es, hermanos, la iglesia. Por eso la necesidad de juntar los materiales. Así como Moisés juntó los materiales para el tabernáculo, ahora Dios tenía que juntar los materiales para formar ese templo, para levantar ese templo, para que Dios pueda morar. Por eso estos 3 capítulos también tienen 3 subdivisiones. Se divide en 3 otra vez. Primero, el centro de juntar. El centro de juntar. Nos juntamos, nos reunimos alrededor de un nombre, el Señor Jesucristo. Y esto Pablo presenta en el capítulo 1. Un nombre, el Señor Jesucristo. Él es el centro, hermano, alrededor del cual nos juntamos, alrededor del cual nos reunimos. En el nombre de Jesús, Él es el centro de nuestra reunión, el centro de nuestra atención. También el poder para juntar. Dice el poder para juntar. Esto es un espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el poder para juntar, para reunirnos en la presencia de Dios. Y esto Pablo presenta en el capítulo 2. Y también vemos el propósito con que se junta. El propósito con que se junta, como dijimos, es edificar la morada de Dios. Y eso Pablo presenta en el capítulo 3, el propósito de juntar. Y esto para edificar un templo. Y vemos también acá, en esto vemos las 3 personas de la deidad. En todo esto vemos las 3 personas de la deidad. Y esto es necesario también reconocer. Es necesario reconocer si va a haber orden en la iglesia. Primero tenemos que reconocer al Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer al Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Como la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia. Segundo, al Espíritu Santo, porque es el poder para traer a los hombres a Cristo y también para edificar. Y en tercer lugar, el Padre que mora en medio de su pueblo, un pueblo que está formando la morada de Dios, y Dios el Padre morando allí. ¿Qué le parece? El proyecto de Dios, qué hermoso el proyecto de Dios, lo que Dios se propuso hacer, aún desde la eternidad pasada. Ya comenzó Dios a marcar en su plano divino, allá en el cielo ya comenzó a trazar su plan divino. Y dice, este es mi proyecto, dice Dios, este es mi proyecto y lo voy a llevar a cabo, dice. Y así se propuso hacer y así lo hizo, gracias al Señor. Pero sabemos que los corintios y así también todos nosotros necesitamos entender y reconocer este proyecto divino de Dios. Y en el verso 1
el apóstol dice, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Acá vemos de entrada, Pablo presenta su apostolado. ¿Por qué? Porque él va a corregir, va a ordenar la iglesia, va a corregir, va a ordenar. Y entonces él dice, yo soy un apóstol. Y no así nomás, sino dice, por la voluntad de Dios. Él tuvo un llamamiento especial. Dios mismo le llamó. No fue, dice, por hombres, ni de hombres, sino por el Señor mismo. Él le llamó y Él le separó y Él le preparó y Él le envió. Así el Señor hizo con el apóstol Pablo. Él ni habrá pensado que Dios le iba a llamar, ni habrá pensado de ser un apóstol de Jesucristo, pero el Señor le llamó. Esa fue la voluntad de Dios para él. Y por eso cuando llegó el momento, él trató con Saulo de Tarso y después le mostró, le iba revelando su propósito y él se rindió. Desde ese día se rindió la mano de su Señor y así el Señor le pudo usar y le levantó como el apóstol principal para la iglesia. Por eso Pablo dice, yo soy un apóstol. Pablo dice apóstol. Apóstol dice de Jesucristo. Y esto dice por la voluntad de Dios. Apóstol con autoridad y poder de Dios. Con autoridad y poder de Dios para corregir, para enseñar, para instruir, para guiar a los santos. Porque Dios le había puesto en su mano la verdad más gloriosa del Evangelio. La verdad tan gloriosa, hermanos, este Evangelio superlativo que puede corregirnos, instruirnos, guiarnos dentro del propósito de Dios. Qué hermoso y qué privilegio tenemos, hermanos, de ser guiados por esta palabra de gracia, de ser encaminados, también de ser instruidos, corregidos, enseñados. Y todo es para nuestro bien, todo es para nuestra bendición. Este es el deseo de Dios. Para eso, hermano, Dios nos ha dejado su santa palabra. Verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios dice que está en Corinto. Él dirige su carta a los santos de Corinto, pero también dice a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esta carta también tiene un sentido general, a todos los que invocan, a todos los santos, a todos los santificados en Cristo Jesús. Y nosotros somos santos porque tenemos la vida santa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos santos, los santificados en Cristo. Dice en Cristo Jesús, llamado santo. No es llamado a ser santo, como dice esta versión. Acá dice el llamado a ser, pero no es a ser, sino ya somos. Gracias al Señor, ya somos santos, porque tenemos la vida santa del Señor Jesucristo. Verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Acá Pablo presenta desde el verso 4 hasta el verso 9 la provisión y también la fidelidad de Dios. La provisión de Dios en Cristo y también la fidelidad de Dios. Qué hermoso. De entrada ya presenta a estos santos la provisión de Dios para su pueblo. Dios hizo una provisión abundante, hermano, a través del Señor Jesucristo. Una provisión abundante. Por eso dice el apóstol a estos santos, en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué le parece? Toda la gloria del Señor es nuestra, toda la gloria y toda la riqueza, todo es nuestro,
porque el Señor lo ha ganado para nosotros. ¿Y dónde? En la cruz del Calvario. Allí nuestro Señor nos ganó toda riqueza. Estamos enriquecidos, hermanos, en esta mañana. Somos los más ricos del universo, porque somos hijos de Dios y tenemos una provisión abundante. Todo lo que necesitamos tenemos ahí en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo a estos santos, dice, fuisteis enriquecidos en Él. Fuera de Cristo no tenemos nada, pero en Cristo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. De tal manera, dice, que nada os falta en ningún don. Nada nos falta. Y nosotros podemos decir, hermanos, en esta mañana que nada nos falta. Tenemos todo en Cristo. Nada nos falta, ninguna cosa. Y si algo está faltando en nuestra vida, hay que tomar la provisión de la cruz. Hay que tomar la provisión de la cruz. Lo que Cristo ganó, allí tenemos que ir y reclamar lo que es nuestro. Reclamamos lo que es nuestro, lo que Cristo nos ganó para nosotros. Lo reclamamos, hermanos, por la fe. Si falta sanidad, reclamamos por la fe. Si le falta ánimo, hay que reclamar. Si le falta paz, Cristo le ganó la paz. Si falta gozo, el Señor ya ganó el gozo. Todo lo que necesitamos. Si alguien no ha sido lleno del Espíritu Santo, el Señor también ganó eso. ¿Qué le parece? Todo nos ganó el Señor, todo lo que necesitamos para prepararnos, para en esta vida, para lo porvenir, para sentarnos al lado de nuestro Señor Jesucristo en su trono, para ser la segunda persona allí en la gloria. Todo el Señor ganó. Todo el Señor ganó. Gracias al Señor. De tal manera dice que nada os falta. Ahora en la práctica sabemos que a estos santos les faltaba dos cosas, podemos decir. Primero, juzgarse a sí mismo y segundo, crecer. Les faltaba crecer, pero también tenían todo para crecer y así también para nosotros. Tenemos todo, hermanos, para poder crecer sin impedimento y en la práctica poder verdaderamente llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo dice en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Qué lindo, y especialmente pensando cómo eran estos santos, todavía niños y muchos carnales también, y también un poco desordenados, y así. Pero Pablo dice, doy gracias al Señor por su gracia. Doy gracias al Señor por su gracia, porque solamente la gracia de Dios podía levantar estos materiales, podía levantar y podía limpiar y podía darle una posición incambiable, inalterable de hijo de Dios. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor por su gracia. Todo lo que hemos alcanzado, hermano, es por su gracia, porque nosotros no merecíamos nada, no éramos nada, pero el Señor allí nos encontró. Cuando estábamos en la basura, en el muladar, allí nos encontró y nos levantó y nos hizo sentar, dice la palabra, en silla de príncipe. ¿Qué le parece? La gracia solamente la gracia de Dios podía hacer, como hizo con los corintios, levantarle de su condición y hacerle hijo de Dios, darle una posición tan alta. Por eso dice, gracias a Dios, gracias, dice, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús y por todas las provisiones. Y dice el verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así, después de presentar la provisión de gracia, el apóstol dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Todo esto es por la fidelidad de Dios, todo es por la fidelidad de Dios. Gracias al Señor, la plenitud de la gracia, Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y sabemos que lo que Dios ha provisto por medio de su Hijo, lo que Dios ofrece en su Hijo, hermano, Dios cumple.
Lo que Dios ofrece en su Hijo, Dios cumple, porque dice Pablo, fiel es Dios. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Él no puede fracasar en su palabra. Todo lo que Él ha prometido a través de su Hijo, Él nos va a dar. Él nos va a dar. Si Él nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Sí, Él nos va a dar todas las cosas, hermano. Dios ya nos dio su Hijo, lo mejor del cielo nos ha dado. Y así todas las cosas también Él nos ha dado, porque Él es fiel. Y si necesitamos algo, tenemos que seguir confiando en la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios creemos, hermanos, que vamos a ser fieles también al Señor y vamos a llegar a alcanzar lo mejor del Señor, porque fiel es el Señor, porque fiel es, y Él nos ha dado todo en su Hijo. Verso 10 dice el apóstol, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La gracia manifestada en la vida de Pablo. Os ruego, hermanos, a sus niños corintios, le habla así con ruego, con amor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, dice, todos una misma cosa, que seamos gobernados por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y acá vamos a encontrar el motivo de la carta. Acá tenemos el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta, para rogarle así, para rogarle, dice, que no haya divisiones, que no haya divisiones. Aunque estos santos, como dijimos, esta iglesia ya estaba dividida, pero Pablo va a enfatizar acá la unidad de Cristo y su iglesia. Le va a mostrar por el Espíritu Santo la unidad de Cristo y la iglesia, que la iglesia ya es un cuerpo y Cristo es su única cabeza, y ellos necesitaban reconocer esta verdad. Por eso Pablo dice, os ruego que no haya divisiones. Dice verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Esta familia, los de Cloé, eran santos fieles y sin duda ellos estaban preocupados. Estos eran los fieles allí en Corinto, los que estaban velando, y sin duda ellos estaban preocupados. ¿Y dónde fueron para contar? Dice que fueron al apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Qué lindo ejemplo estos santos de Cloé. Ellos sabían dónde ir para contarle, no como chisme, pero era necesario. Pablo tenía que saber, tenía que estar enterado de la condición, de lo que estaba pasando allí en Corinto. Y estos hermanos fieles fueron justamente a Pablo y ahí le contaron, hermano, estamos un poco preocupados, así está pasando, y vamos a orar y vamos a levantarnos en fe. Qué hermoso, hermano, los santos que velan, que están velando por la obra del Señor, que muchas veces están también preocupados, que están en la presencia del Señor porque están viendo la necesidad que hay en medio del pueblo de Dios. A veces por la niñez pasa así, como pasó en Corinto. Y dice verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y no sabemos si entendían bien lo que estaba diciendo, pero Pablo dice que algunos decían, yo soy de Cristo. Pero en el verso 13, Pablo le hace la suprema pregunta. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Dice. Esta es la suprema pregunta. Cristo, sabemos que Cristo, hermano, no está dividido. El cuerpo de Cristo no está dividido. Tiene una cabeza y es un solo cuerpo. Pero debemos reconocer esta unidad ya hecha.
Eso es lo que Pablo quería mostrarle a ellos, para que ellos pudiesen reconocer la unidad que ya fue hecha. Ya somos uno en Cristo, ya somos uno, porque Cristo, el cuerpo de Cristo, hermanos, es indivisible. El cuerpo de Cristo es indivisible, no se puede dividir. La iglesia verdadera no se puede dividir. Ahora, como sabemos, los hombres en la práctica han dividido, así como pasó en Corinto. Ellos dividieron en bandos y así, habían grupos rivales entre ellos, pero el cuerpo verdadero de Cristo es indivisible. Por eso Pablo va a presentar acá que hay un solo nombre, el Señor Jesucristo como cabeza. Y ese tenemos que reconocer, un solo nombre, el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Y quién le hizo cabeza de la iglesia? Vamos a ver en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice: y lo dio, el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre le hizo cabeza de la nueva creación. La iglesia es la nueva creación y Cristo levantó como la cabeza de la nueva creación. El Cristo resucitado, el Cristo glorificado, es cabeza de la nueva creación. El Padre le dio ese lugar, le dio la preeminencia y nosotros tenemos que reconocerle así y exaltarle así como la única cabeza de la iglesia. ¿Qué le parece? Porque Dios le dio ese lugar y hay solamente un cuerpo. Esta es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Hay solamente, dice, un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué lindo! Somos un cuerpo. ¿Y por qué? Porque participamos de aquel mismo pan. Del mismo pan del cielo hemos participado. Tenemos la misma vida de Cristo. Y esa vida, hermano, nos une a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos por esa vida al Señor Jesucristo y también estamos unidos unos a otros. Esta es una unión, hermanos, invisible, pero no podemos separarnos. Hay un solo cuerpo. Estamos unidos por la misma vida. Somos entonces inseparables. Somos un cuerpo. Gracias al Señor que el Señor va mostrando esta verdad. Por eso Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? No puede estar, no está. ¿Fue crucificado, dice Pablo, por vosotros? Tampoco. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Tampoco. Sino Cristo es la cabeza y a ese tenemos que mirar, y en la iglesia como un cuerpo. Yo quiero ver también acá 8 símbolos de la iglesia. Esto también nos va a ayudar para ver lo que somos como pueblo, como iglesia, como un conjunto, lo que nosotros somos. Primero dice: somos edificio de Dios o labranza de Dios. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Capítulo 3 de Primera de Corintios y el verso, podemos leer verso 9. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Le parece? Somos un edificio.
todos juntos formamos un edificio. Y así dice de Dios, de donde Dios mora. También dice que la iglesia está comparada como una virgen pura, también un templo de Dios, como dice acá, un templo. También dice que está comparada como utensilios, también está comparada como un rebaño, la grey de Dios. Nosotros somos el rebaño de Dios, somos la grey de Dios. También somos el cuerpo de Cristo, también somos comparados como pámpanos que están unidos, dice, al tronco, que es el Señor Jesucristo, porque separado de Él nada podemos hacer, pero somos tan importantes, somos los pámpanos, donde Dios va a ir mostrando su obra en nuestra vida, la obra visible, va mostrando a través de los pámpanos. Y también somos, hermanos, la familia de Dios. ¿Qué le parece? Todos juntos somos la familia de Dios. Él es nuestro Padre, el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor, y así formamos una familia grande, la familia de Dios, y cada uno somos hermanos. Nos amamos en Cristo Jesús. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Estamos unidos por la misma vida, y esto es, reconocemos delante del Señor. Y qué hermoso cuando nos encontramos así, tal vez después de un tiempo de no vernos, qué gozo tenemos, porque somos una familia. Estamos esperando ver a nuestro hermano, le queremos ver, le anhelamos verle, porque es nuestra familia. Es hijo también de nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor, gracias al Señor. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 19. Dice el apóstol, Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para el cielo, hermanos, ya no somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. No importa si somos paraguayos, argentinos, bolivianos, no importa la raza ni el color. Somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Y para el cielo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Gracias al Señor, esa es nuestra verdadera ciudad. Ese es nuestro hogar eterno. Allí vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor. Y allí vamos a estar todos juntos. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Esta es la obra que el Señor ha hecho. Este es el proyecto divino. Un cuerpo, la iglesia, la morada de Dios. Por eso el ruego de Pablo, ruego, dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos unidos, y especialmente, hermanos, por esta verdad la que hace la comunión que hoy gozamos juntos, la verdad. Usted ama la verdad, yo amo la verdad. ¡Qué comunión! ¡Qué hermoso, hermano, cuando amamos la misma verdad, cuando defendemos la misma verdad! ¡Qué hermoso, hermano! Esto es lo que nos une más estrechamente, y la comunión de los santos. Venimos a animarnos unos a otros, como dice el apóstol Pablo también a los hebreos, para animarnos unos a otros, para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso también Dios nos ha reunido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir en 1 Corintios, capítulo 1, verso 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Note cómo el apóstol no quería enfatizar en ninguna manera el bautismo. Tal vez ellos podían decir, porque Pablo me bautizó.
Entonces Pablo es cabeza, pero Pablo de ninguna manera enfatizó el bautismo. El bautismo en su lugar, hermano, es bueno, pero nunca puede tomar el lugar del Salvador, de aquel Redentor, de aquella cabeza única que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, tampoco bauticé a la familia de Esteban. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, dice. Eso no tiene tanta importancia. Como diciendo, esto no es lo más importante. Por el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dios le levantó al apóstol Pablo para predicar el Evangelio, y él predicó la cruz de Cristo, enfatizó la cruz de Cristo, levantó en alto la cruz de Cristo, porque allí, como vimos, él ganó toda provisión para nosotros, todo lo que necesitamos. Por eso Pablo enfatizó la cruz del Señor Jesucristo, y dice que él predicó no con sabiduría de palabra, no con elocuencia humana, no poniendo su razonamiento, su idea y así, sino presentó la verdad en su sencillez. Presentó la verdad en su sencillez para que, dice, no se haga vana la cruz de Cristo. Y hermano, el enemigo procura neutralizar el poder de la cruz. Procura neutralizar el poder de la cruz. Pero Pablo predicó en el poder del Espíritu Santo, como vamos a ver. Predicó en el poder del Espíritu Santo, porque predicar la cruz de Cristo con elocuencia humana sería anular la victoria, el beneficio y el poder de la cruz. ¿Qué le parece? Por eso él, con sencillez y en el poder del Espíritu Santo, predicó, para no anular la victoria, el beneficio y el poder de la cruz. No quería impresionar, quería edificar. Buscó el bien de los santos, buscó el crecimiento, buscó su liberación, buscó ayudarle a levantarse de su condición y seguir al Señor y alcanzar lo mejor. Este es el propósito, hermanos, por el cual se predica el Evangelio. El Evangelio se predica por la suma necesidad de la gente. Y gracias al Señor, y levantamos en alto la cruz. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Qué lindo. Para los que no entienden, dice, es locura, es locura. Que estemos en esta mañana predicando, que estemos sentados allí escuchando, para el mundo es una locura, tan loco esto, pero para nosotros, dice el apóstol, que hemos creído, para nosotros, dice, es poder de Dios, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, dice, agradó a Dios salvar al hombre. ¿Qué le parece? En la cruz Dios recibió su parte, su porción del sacrificio de su Hijo. Y también en la misma cruz, hermanos, la necesidad del hombre fue suplida. La cruz estaba en la mente de Dios. La cruz estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Y también Cristo, cuando estuvo acá en esta tierra, tenía en su mente la cruz. Tenía en su mente la cruz, donde Él iba a tener que dar su vida, pero también sabía que allí iba a ganar toda victoria para el hombre. Ahí iba a ganar toda victoria, toda provisión para nosotros, para los salvados. Y hoy en día, hermanos, la cruz está en la mente de los vencedores.
¿Qué le parece? Así como Pablo dice, la cruz es poder de Dios. Para algunos locura, para los sabios dice no pueden entender, pero la cruz es el poder de Dios, dice Pablo. Pablo pudo comprender el valor de la cruz. Por eso hasta hoy la cruz está en la mente de los vencedores, porque ahí está nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Allí está, hermanos, nuestra victoria presente con sus resultados eternos. ¿Qué le parece? Ahí está nuestra victoria presente. De cada día miramos la cruz y encontramos allí nuestra victoria. Una victoria completa encontramos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A veces parece que nos olvidamos de mirar allí, por eso andamos sin victoria. Pero al mirar la cruz de Cristo, ahí vemos la victoria. ¡Qué victoria, hermano! ¡Qué victoria tan completa! ¡Qué provisión tan abundante! Nada falta allí. Tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Pablo enfatizó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es la cosa más importante para el Padre y también para los vencedores. Como vimos, los sabios de este mundo no entienden. Por eso para ellos es locura. Es locura. Pero nosotros, hermano, el Señor nos está revelando. Nos está revelando por el Espíritu Santo. Y que en la medida que nos revela, hermano, vemos la hermosura de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz. Vemos, hermano, allí la profundidad. Vemos allí esa victoria tan grande. Vemos allí todo lo que necesitamos. Por eso Jesús exclamó así. Vamos a ver en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 y el verso 25 y 26. Mateo capítulo 11, verso 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nosotros podemos decir la misma cosa, hermanos, en esta mañana. Las cosas profundas de Dios están escondidas. Imagínense, de los sabios del mundo, de los grandes sabios del mundo, con toda esa sabiduría. Ellos no pueden entender lo que nosotros entendemos, lo que el Espíritu Santo nos está revelando, las cosas profundas de Dios. Pero dice, por eso Jesús dice: te alabo, Padre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos del mundo y las revelaste a los niños. Los niños acá habla de los que son pequeños en sus propios ojos. Son pequeños, pero el Señor los revela, justamente porque tiene un corazón humilde. Dios le revela, le va revelando más y más. Sí, dice, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó, hermano, revelarnos estas cosas, y todavía nos va a revelar más para que podamos apreciar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él hizo todo por nosotros, porque necesitamos ir entendiendo más y más los beneficios de la cruz. La cruz no va a servir tanto a nosotros, hermanos, si no comprendemos su valor. Tenemos que entender el valor. Tenemos que ver los beneficios de la cruz. Como dijimos, en la cruz el Señor Jesús peleó la más grande batalla para poder libertarnos a nosotros, para poder salvarnos, para poder darnos vida eterna, para darnos liberación, para darnos sanidad. Por esa cruz recibimos, hermano, el Espíritu Santo. Por esa cruz recibimos el Espíritu Santo. Por esa cruz ganamos toda victoria sobre la carne, sobre el diablo, sobre todo poder del enemigo. ¿Qué le parece? Por esa cruz ganamos toda victoria sobre nuestra propia carne, sobre el mundo y sobre todo poder del enemigo. Por esa cruz fuimos salvados y por esa cruz seremos coronados. Por esa cruz seremos coronados. Vamos a llegar, hermanos, a alcanzar ese lugar, porque la cruz ganó todo para nosotros. Gracias al Señor. Verso 26, dice el apóstol: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué le parece? Acá Pablo presenta los materiales que Dios escogió. ¿Qué le parece los materiales que Dios escoge? Dice lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros, hermano. Pero el Señor nos eligió, nos escogió y así nos levantó para formar ese templo, la morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué le parece? ¡Qué privilegio! Nos juntó, nos salvó, nos limpió, aunque éramos los viles, lo menospreciado, lo necio del mundo. Pero Dios hizo así, dice, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, para hacer, dice, lo que no es, hacer algo divino, el producto de su gracia, una obra maravillosa que Dios va a exhibir por la eternidad, donde Dios va a mostrar adelante de todo el universo y va a decir: mira, esta es la obra de mi gracia, lo que yo hice con ese vil, con ese menospreciado, con ese que antes era necio, como yo lo levanté, como yo lo escogí y como lo compré. Gracias al Señor, hermano. El Señor tiene su manera, para avergonzar a los hombres grandes del mundo, para que Dios realmente pueda ser glorificado. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia. Y también dice, para exaltar a su Hijo. Por eso Dios escogió estos materiales, para poder exaltar a su Hijo crucificado. ¿Qué le parece? Para poder exaltar a su Hijo crucificado allí en la cruz, porque Él dio su vida allí para comprarnos y para ganar toda provisión. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 13, verso 4. 2 de Corintios capítulo 13 y el verso 4 dice así el apóstol: porque aunque fue crucificado, dice, en debilidad, vive por el poder de Dios. El Señor Jesucristo fue crucificado, dice, en debilidad. Allí en la cruz vemos a un hombre débil, semidesnudo. Allí vemos así al Señor Jesucristo sangrante. Pero allí estaba, hermanos, el poder de Dios. Allí estaba desplegándose el poder de Dios. Gracias al Señor. Y se vive por el poder de Dios. Y esto es lo que Dios quería también exaltar: la obra de su Hijo, a su Hijo crucificado, a ese Redentor. Por eso dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿El hombre de qué se va a jactar? De nada. Nosotros no merecíamos nada, ni podíamos hacer nada por nosotros mismos. No podíamos hacer nada, hermano, por nosotros mismos, pero el Señor nos escogió. Gracias al Señor. Y ahora podemos exaltar solamente la obra de la gracia, la obra de la cruz. Verso 30, más por Él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Note cómo el Padre está exaltando a su Hijo. Más por Él, así eran antes, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él el Señor. Por Él, el Señor dice que fue hecho para nosotros sabiduría. Él es nuestra verdadera sabiduría. Él también fue hecho, dice, justicia. Él es nuestra justicia. También es nuestra santidad y es nuestro Redentor. Él es nuestro todo. Podemos decir, Él es nuestro todo. A través de Cristo hemos alcanzado todo. Una posición muy alta, hermanos. Una posición muy alta. Por eso dice, para que, como está escrito, el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Así Pablo se gloriaba en el Señor. Nosotros estamos aprendiendo a gloriarnos
en el Señor, porque no tenemos ni un mérito, ni una otra cosa, sino los méritos de nuestro Señor. Pablo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque de esa cruz tomaba cada día su victoria. De la cruz tomaba cada día para su victoria y también todos los beneficios de la cruz. Cada día tomaba para cada necesidad, tomaba los beneficios de la cruz por la fe. Y así se iba enriqueciendo más y más. Después Pablo también terminó su carrera con gozo y ganó la corona y todo por la obra de Cristo en la cruz. Y así también nosotros, hermanos, así también nosotros vamos a alcanzar todo por la obra de Cristo en la cruz. Por eso no podemos gloriarnos sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos gloriamos en esa cruz, en esa obra tan completa, tan perfecta. Solamente en eso podemos gloriarnos y levantar en alto, hermano, y exaltar la obra de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra única cabeza. Gracias al Señor y que el Señor bendiga.